Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Ignacio Fana y en esta oportunidad voy a estar grabando la primera clase del módulo de tecnología de oleaginosas, ya que como varios no pudieron asistir esta mañana, decidimos grabarla y subirles el material para que lo tuviesen disponible. En esta primera clase, que va a ser una clase introductoria compuesta por tres módulos, el objetivo es darles a conocer un panorama general de cómo está formada la industria oleaginosa a nivel mundial, cuáles son los principales cultivos que se utilizan para la producción de aceite, qué países lo producen y en qué cantidades. En un segundo bloque voy a estar hablando de cuáles son las características particulares de los aceites, cómo es la estructura química, cómo están formados, que están formados por ácidos grasos y cómo es la estructura química de esos ácidos grasos, qué propiedades les confieren a los aceites y cómo, de qué manera se evalúa la calidad industrial para evaluar la aptitud de esos aceites. Y en un último bloque vamos a estar hablando de el posicionamiento de Argentina como productor importante de aceite en la industria mundial y cuál es la capacidad de procesamiento del grano y demás. Bueno, bien, vamos a sacar el video, que no es la parte interesante, y vamos a continuar. Para ver cómo fue evolucionando la superficie cultivada, la situación de producción de cultivos oleaginosos durante los últimos años hasta llegar a la situación actual, les muestro este gráfico que es del informe de la FAO publicado en el 2002, donde se observa cómo aumentó o disminuyó la superficie cultivada de los distintos cultivos durante los últimos 20 o 25 años. En el gráfico del lado derecho lo que podemos ver es un aumento de la superficie cultivada de cultivos oleaginosos en ese entonces en los países en desarrollo y en los demás países, un aumento muy importante, y también un aumento en la superficie cultivada de cultivos de cereales en los países en desarrollo, pero una marcada retroceso, una disminución, una menor superficie sembrada en los demás países. Lo que observaron y lo que plantearon en el informe es que se observó una desaceleración progresiva de la demanda de los cereales desde la década del 70 hasta la década del 90, hasta el año 2000, digamos. Esa aceleración estuvo acompañada por un aumento de la superficie cultivada de cultivos oleaginosas en unas 75 millones de hectáreas y una disminución de la superficie de cereales en unas casi 30 millones de hectáreas. Es decir, que hubo un reemplazo de la superficie de cereales por cultivos oleaginosos y a su vez aumentó la superficie cultivada y fue destinada a la producción de cultivos oleaginosos. En cuanto a esa desaceleración de la demanda de cereales, en el informe lo que plantean es que estuvo explicada como principal factor una desaceleración en el aumento de la tasa de crecimiento de la población mundial y como factores secundarios esa desaceleración está explicada por un cambio en las dietas de alimentación tanto del hombre como de las especies animales. En ese momento hicieron una proyección para los años 2015 a 2030, donde pronosticaron que hasta ese momento alrededor de un 20% de las proteínas, de las calorías de la dieta provenían de cultivos oleaginosos y la proyección que hicieron fue que para esos años, para más o menos a esta época, eh, un 45% de las calorías de las dietas iban a provenir de esos cultivos. Bien, en cuanto a la situación actual, esto es un gráfico donde está representado la producción mundial de granos en particular, que es la producción agrícola más importante, y aproximadamente de las 1.000 millones de hectáreas que se siembran,
una cuarta parte, un 25%, está destinado al cultivo de especies oleaginosas, de granos, ¿no? Estamos hablando de granos. En cuanto a la producción en toneladas, más o menos la relación es 4-1, es un 20%. Se producen alrededor de 2.800 millones de toneladas de cereales y unas aproximadamente 600 millones de toneladas de granos oleaginosos. En cuanto a la participación de los granos más importantes son esos cinco que están representados en el gráfico de la derecha, siendo la soja la principal oleaginosa en cuanto tanto a la producción como a la superficie cultivada, que representa el 50%. Otros cultivos también importantes son el algodón, el maní, el girasol y la colza, que más o menos tienen una superficie de siembra similar. Cuando hablamos, en este caso en particular, estamos hablando de cultivos de granos. Eso implica que no estamos incluyendo aquellos cultivos que no se obtiene el aceite de grano, pero que también se obtiene aceite. Ahora lo vamos a ver más adelante. En esta otra tabla, además de los aceites producidos a partir de los granos, se incluyen otras dos especies que son el coco y el palmiste, de los cuales también se obtiene aceite a partir de su semilla. Son volúmenes relativamente menores, pero también son especies reconocidas en la producción de aceite. Acá lo que le quería marcar, y si observan en esa columna de producción, es que hay algunos países en particular que generan volúmenes muy altos de granos o de semillas oleaginosas. Podríamos decir que la industria aceitera es una industria es un mercado concentrado porque está reducido a un número relativamente chico de países, entre 10 y 12 países que son los principales productores y comercializadores, es decir, exportadores, importadores y a su vez procesadores, o sea que procesan el grano para la obtención de aceite. Eso, además de eso, por otra parte, los cultivos, cada uno de los cultivos por separado, también tienen una producción relativamente concentrada. En general, cada uno de los cultivos tiene dos o tres productores que concentran normalmente mucho más de la mitad de la producción total de aceite en el mundo. Eso lo que es importante de eso es que al tener tanto impacto en cada uno de las producciones de los aceites, las fluctuaciones que se pueden dar en la producción de los países tienen alto impacto en la producción total a nivel mundial de cada cultivo. Y eso puede condicionar los mercados, no solo de ese aceite, sino de los demás aceites. Luego les voy a mostrar unos gráficos donde se observa esto que estoy mencionando. Bueno, si hablamos en cuanto o sea, para referirnos al volumen de producción total de semillas oleaginosas, la principal especie en términos de volumen de producción de semilla es la soja, que representa el 60% de la semilla oleaginosa producida a nivel mundial. En segundo lugar, y bastante alejado, está la colza, que representa más o menos un 15% de la producción de semillas oleaginosas. Y después le siguen el girasol y el maní, con más o menos un 9 o un 10% de participación. Y en últimas, o sea, y en cuarto, quinto, en quinto, sexto y séptimo lugar le siguen el algodón, el palmiste y el coco, que también son especies importantes, pero con un volumen de participación menor. Ahora bien, cuando hablamos de volumen, en este caso, estamos hablando de la participación de volumen en cuanto a las toneladas de semilla, no de aceite. Em, Cada una de las especies difieren en la composición de aceites de las semillas. Em,
Sabemos que además del contenido lipídico de las semillas, existen otras fracciones que están constituidas por las proteínas, los hidratos de carbono, las fibras. Eso, ese contenido de aceites o ese contenido de lípidos varía de una especie a otra. En el caso de la soja, por ejemplo, ronda el 20% del peso, es decir, que de una tonelada de soja más o menos puedo obtener alrededor de 200 kilos de aceite. Y ese contenido de aceite puede ir en otra especie, por ejemplo, como el castor, o que es el ricinus, o el coco, puede llegar hasta un 70% del contenido de la semilla. Entonces, de una tonelada de esas semillas se obtendría hasta 700 kilos, el triple, 700 kilos de aceite, el triple de lo que se obtendría en la soja. Además de eso, de la molienda o del procesamiento de estas semillas oleaginosas, se generan subproductos que en algunos casos tienen un valor nutricional muy importante, ya que constituyen concentrados proteicos o de fibra. En el caso de la soja, que mencionaba recién, em, después de la extracción del aceite se obtiene la torta o expeller o la harina de soja, que constituye un concentrado proteico, un concentrado con altos niveles de proteína, que es muy valioso para la nutrición animal. Otro ejemplo es el girasol, del cual se obtiene un concentrado, luego de la extracción de aceite, un concentrado en fibras, digamos. O sea, se obtiene el pellet de girasol que constituye un suplemento fibroso que aporta fibra a la ración animal. En otras especies, como por ejemplo la palma o el coco, esos residuos o subproductos del procesamiento de la extracción de aceite no tienen tanto valor en términos nutricionales, pero sí se utilizan como insumos, por ejemplo, en esos dos casos, para la alimentación de las calderas que participan en la extracción de los aceites de cada una de esas especies. Bueno, simplemente eso, resaltar que los volúmenes de residuos producidos son muy altos y que suelen constituir en algunos casos un problema, ya que requieren ser trasladados, y en otros dadas las características como las que mencioné de la soja o del girasol o también de la palma y del coco, sirven de utilidad en otra parte de la cadena o en otras cadenas alimentarias, industriales, perdón. Hasta acá entonces venimos hablando de volúmenes de producción de aceite de semilla, volúmenes de semilla oleaginosa. Ahora vamos a hablar de volúmenes de aceite, lo cual implica, o sea, consideramos aquellas especies que también son oleaginosas, pero que el aceite no se obtiene de la semilla, sino en los casos que menciono se obtiene del fruto. Em, en ese sentido, la especie más importante o que más volumen de aceite genera es la palma africana. La palma africana constituye el 35% del aceite generado a nivel mundial y es la principal especie productora de aceite. Y seguida muy de cerca está la soja, que representa un 30% más o menos de la producción mundial. Luego le siguen la colza y el girasol con un 15 y un 10% de participación. El palmiste en quinto lugar, que viene a ser parte de la cadena de extracción de aceite del fruto de la palma, ya que es la extracción de aceite de la semilla de la palma. Y luego siguen el maní, el algodón, el coco y la aceituna, que es lo que de donde se obtiene el aceite de oliva. Entonces acá tenemos las principales especies productoras de aceite en términos de volumen.
la palma, la soja, la colza, el girasol y el maní. Ahora vamos a ver cuáles son los países, toda la grabación, así que retomando, vamos a ver las 5 principales especies productoras de aceite en todo el mundo, en qué regiones, en qué partes del mundo se producen y cuáles son los principales países productores. En el caso de la palma africana, que es la especie que mencionamos como más importante en términos de volumen de aceite producido, se producen unas 73 millones de toneladas de aceite y los principales países son Indonesia, sobre todo, y Malasia en segundo lugar. Es decir, que la producción está concentrada en el sudeste asiático. Em, También hay algo de palma africana que se genera, bueno, en Tailandia, también en el sudeste asiático, pero hay algo en Colombia y algo en la zona de Nigeria, pero representa un volumen mucho más chico, ¿no? Este es un cultivo tropical, obviamente, como es una palmera, que comienza a producir, tiene una inflorescencia en forma de racimo que genera drupas como fruto. Y como mencionaba hoy, se obtiene aceite tanto de la drupa, o sea, del mesocarpo del fruto, como aceite del carozo. Entonces diferenciamos el aceite de palma, que es el aceite de la drupa, y el aceite de palmiste, que es el aceite que se extrae del carozo en un segundo procesamiento. Es un cultivo perenne, obviamente, y se caracteriza porque la producción está condicionada o limitada por la altura que alcanza el cultivo. Si bien es una planta que puede alcanzar los 50 años de edad, normalmente la producción ronda, o sea, hay un aprovechamiento de unos 25 años aproximadamente, y como decía, está condicionado por la altura de la planta. Cuando la altura de la planta alcanza alrededor de los 15 metros de altura, ya se dificulta mucho la cosecha, que es manual, con lo cual se dejan de cosechar esas plantas y se elimina el cultivo. En el caso de la soja, que es la segunda especie en términos de producción de aceite, bueno, ese valor que vemos corresponde a la producción total de poroto de soja, ¿no? Habíamos mencionado que la producción de aceite es de 60 millones de toneladas. Y los principales productores de soja en el mundo son Brasil y Estados Unidos, que representan 2/3 partes de esa producción. Y en tercer lugar está Argentina, seguido, bueno, siempre China e India tienen superficies de producción importante en varios de los cultivos. En el caso de la colza, eh, el principal productor es Canadá, que produce unas 20 millones de toneladas anuales de las 75 que se producen en todo el mundo, y seguido de la Unión Europea, si lo consideramos como conglomerado, a todos los países de la Unión Europea generan la misma cantidad, o sea, unas 20 millones de toneladas. En tercer y cuarto lugar están China, India y bueno, en quinto lugar Australia, ¿no? La cosa es un cultivo que se adapta bien a regiones templadas, a templadas frías, digamos. em, por eso es que lo encontramos en el caso en Canadá, digamos, en la zona productiva es el sur de Canadá, sobre todo en los estados centrales, en las provincias centrales. Y en el caso de Europa, la zona productora más importante está al norte de los países como Francia, Polonia y Alemania. Em, el siguiente cultivo, que es el girasol, bueno, se produce un volumen de 57 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 20 millones de toneladas se convierten en aceite. Y los principales productores son Ucrania y Rusia. En tercer lugar estamos
nosotros, Argentina, seguidos de Rumania y China. Argentina siempre tuvo un papel, históricamente, digamos, tuvo un papel importante en la producción de girasol, em, pero en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, Ucrania y Rusia aumentaron mucho la superficie de producción y en el caso de Argentina no ocurrió lo mismo. Eso la posiciona en un lugar de menor producción. En el caso del maní, el quinto cultivo en importancia, el maní se produce, el mayor volumen se produce en China, y después seguido de India, y también hay varios países que producen maní en el continente africano. Pero en el caso del maní el maní es un cultivo que se consume, tiene alto consumo interno de los países, es decir, que la comercialización, la exportación es relativamente baja en cuanto a la producción. Sin embargo, en el caso de Argentina, a pesar de que se producen valores, volúmenes mucho más chicos que los que producen China, India o Nigeria, la exportación de maní es muy importante. De hecho, Argentina es el principal exportador de maní a nivel mundial, o se encuentra dentro de los principales dependiendo del año, ¿no? Bueno, y hablando un poco de comercialización y retomando la idea que que comentaba anteriormente, el mercado de estas especies, de las especies oleaginosas, es un mercado que está acotado a un número de países relativamente chicos. Sin embargo, hay una clara distinción entre los países productores, que también son exportadores, y los países que son productores, pero son grandes importadores. En ese sentido, Brasil, Estados Unidos son los principales productores, pero exportadores de granos oleaginosos. De esos 600 millones de toneladas que mencionaba hoy, de granos oleaginosos y de semillas oleaginosas, aproximadamente 180 millones de toneladas se comercializan en forma de grano, eh, y los principales países que abastecen esa demanda de 180 millones de toneladas son Brasil y Estados Unidos, que aportan, o sea, que les exportan a los chinos 140 millones de toneladas. En tercer y cuarto lugar están Canadá y Argentina. Y, y como importadores, bueno, la Unión Europea de nuevo como núcleo importante es como conglomerado, pero el principal importador de semillas oleaginosas es China, que concentra el 50% de la demanda de los granos. Bien, si hablamos de de los productos generados a partir de los aceites vegetales, vamos a ver que es bastante más variado de lo que algunos tal vez pueden creer. Em, bueno, obviamente el principal producto, principal destino de los aceites vegetales es para la producción de aceites de consumo, para aceites de mesa, digamos, consumo de mesa, para el hombre, que se pueden consumir en forma fresca o utilizarse en cocción como para frituras. Ese viene a ser la principal demanda. Pero después existen otras industrias que son eh, no tan importantes en volumen, pero sí son importantes y que traccionan la demanda de los aceites vegetales y traccionan el cultivo de las especies oleaginosas. Y, y de esas otras industrias, la más importante es la de producción de biodiesel. Ahí en el cuadro vemos que, por ejemplo, en el año 2019 se produjeron 50 millones aproximadamente de litros de biodiesel, es decir, de combustible a partir de aceites de plantas, de aceites vegetales. De esos 50 millones, el principal productor fue Indonesia. El 40% de esos
combustibles de ese biodiesel se obtuvo a partir del aceite de palma. El segundo productor fue Brasil y el tercero Estados Unidos. De, de esos 50 millones, decíamos que el 40% se obtuvo a partir de aceite de palma, un 25% se obtuvo de aceite de soja, el 15% a partir de aceite de colza y un 10% a partir de aceite utilizado en cocina, es decir, aceite reutilizado para la fabricación de biodiesel. Bueno, hay otros productos que se utilizan o que se originan a partir de los aceites vegetales. En el caso del aceite de palma, como luego del procesamiento, de la extracción de aceite y del refinamiento, se hace un fraccionamiento en el cual se separan principalmente dos componentes que son la oleína y la estearina. La oleína es la que luego se va a esterificar con un alcohol liviano y se va a producir biodiesel. Y en el caso de la estearina, que es un componente más sólido, se va a utilizar, es un ácido graso de alto peso molecular que se va a utilizar en la industria cosmética para la producción para la producción de jabones, de detergentes y de otros cosméticos. Y también se va a utilizar en la industria alimenticia, por ejemplo, en la producción de helados o de margarinas. Eh, bueno, acá otro ejemplo más de los posibles usos que se le dan a los aceites, que es en este caso es, bueno, les muestro un trabajo donde probaron distintos aceites, algunos utilizados y otros no. Por ejemplo, acá tenemos un aceite de fritura, aceite de resinos, creo que es, y de palma y de soja que se utilizan para la fabricación de aditivos industriales, para la protección de maderas, es decir, en la fabricación de pintura, barnices, lacas, etcétera.